Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Aquí comienza El Refugio, programa que hacemos hace 12 años por esta misma señal. Hay tantas cosas en el programa de hoy. Miren, les cuento brevemente. En instantes vamos a hablar con Joaquín Furriel, alguien a quien la televisión no le hizo mella, realmente no le hizo mella. Uno lo ha visto actuar nada menos que con Calderón de la Barca, digo, en La vida de sueño de Calderón de la Barca, 1681 fue La vida de Calderón, y hace un trabajo realmente estupendo en el Teatro San Martín. Pasa a Lluvia Constante, que exige realmente un estado físico, exige una comunicación con el otro personaje que lo hace Rodrigo de la Serna, extraordinario, y lo logra. Entonces no es tan así como algunas veces hemos dicho, incluso los críticos, que la televisión destroza a los actores. No es así. Depende de qué actor, depende de dónde provenga. Otro tema también vinculado con el teatro, ¿qué hice el sábado a la noche? No sé si les preocupa mucho lo que hice el sábado, pero fui a Barracas a ver el casamiento de Anita y Mirko y me encontré de pronto participando en una fiesta de casamiento, pero quizá lo más importante, el teatro comunitario, lo que significa que los vecinos de Barracas o de Catalina Sur hagan teatro. Increíble el espectáculo, muy buenas empanadas, buenos sandwichitos, y uno participa de esa fiesta. Esto me impactó. Yo conocí el grupo, pero reconozco que aún no había llegado a verlos. Muy bien. Libros, como siempre, abundan los libros. Vamos por uno, Omar López Mato, La patria enferma. Y uno podría preguntarse, ¿qué relación hay entre los padecimientos de Sarmiento, de San Martín, de Bartolomé Mitre, de Esteban Echeverría y lo que hacen en la política, en la vida social? Bueno, de eso vamos a hablar. Algunos ejemplos muy impresionantes. Por ejemplo, yo recuerdo el libro de Andrés Rivera, que estuvo aquí el sábado pasado, ese Manco Paz, impactante ese libro. Y el Manco Paz tenía una salud, o sea, estaba destrozado. Y sin embargo, el deseo de avanzar y el deseo a lo mejor de construir la patria con la idea que tuviera, lo hacía vencer la adversidad. Una escritora que hemos descubierto, Carolina de Robertis, La montaña invisible. Y aquí también hay una historia que abarca parte de Latinoamérica. Hoy, por supuesto, también con nosotros, además del grupo de teatro comunitario. Un libro, ustedes saben que yo tengo mucha vinculación con el psicoanálisis. De pronto, por casualidad, porque hay cosas que me llegan muy tarde, lamentablemente, descubro este libro, El amor en tiempos del cine, Hugo Boskin. Y dice algunas cosas sobre Shakespeare, que es algo que yo amo desde toda la vida, que me impactaron. Pero sobre todo, tengo ganas de preguntarle el qué piensa de la película de Woody Allen, que es un éxito, pero un éxito absoluto. En Buenos Aires, en París, en las grandes capitales la película es un éxito. Y para mí es una película deliciosa, le vamos a preguntar a Hugo y también, por supuesto, vamos a hablar con él de su libro. El psicoanálisis tiene mucho que aportarle al arte, eso no tengo ninguna duda. Pero ya mismo voy a saludar, no quédate donde estás, porque vos sabés más que yo, mucho más que yo de esto. Sabés que te modé, entonces las cámaras enloquecen, me trago la silla. No, bueno. ¿Cómo va, Joaquín? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Contame primero, esto que yo decía, ¿no? Que la televisión hay algunos actores que no les hace mella, tu caso, y esta doble, entre comillas, quizás hasta doble trabajo, ¿no? De pronto ser una figura televisiva, o has sido y sos, y pasar a meterte nada menos que con Calderón y ahora con una obra tan intensa como Lluvia Constante. Sí, yo creo que te agradezco la introducción. La verdad que es para mí es algo que yo venía trabajando hace mucho tiempo. Yo sentía que la televisión tiene algo que es maravilloso y es la posibilidad de llegada que tiene. Realmente yo además durante una buena parte he hecho programas bien populares. Era algo que a mí me interesaba la televisión. Por ejemplo, cuando hacíamos Montecristo, paralelamente yo estaba haciendo La mala sangre. Entonces vos percibís que hay un público que va al teatro porque tiene un enganche con el actor que está viendo en la tele. Y esto, la primera vez que lo sentí de una manera muy... Yo estudié en el conservatorio, empecé a hacer teatro, la primera obra de teatro profesional fue Tennessee de Jorge Leyes,
en el Teatro Cervantes con Alicia Verdaxagar, Márgara Alonso. Después hice El Puente cuando cumplió 50 años en la María Guerrero. Entonces ya a los 23 años tenía mi título del conservatorio y estaba trabajando en la María Guerrero, que era la sala que yo deseaba trabajar. Entonces a partir de ahí, a los 24 o 25 yo empecé a hacer televisión. De hecho, un productor importante, a mi representante en ese momento, que me vio en el teatro y me vinculó, le dijo: che, pero ya está grande este chico para la tele. Y claro, cuando empecé a hacer televisión, empecé como a... Por momentos sentía que eran dos cosas totalmente paralelas. Por un lado, seguía haciendo los textos que a mí me gustaban. Por ejemplo, cuando estaba haciendo Soy Gitano, que fue un programa que tuvo mucho rating, que fue bien popular. Paralelamente estaba haciendo en la María Guerrero Don Chicho, con dirección de Leonor Manso. Y durante un tiempo yo lo vivía con cierta angustia, esta búsqueda del aprendizaje, el crecimiento como actor dentro del teatro, que era un ámbito de los 13 años que yo hacía teatro en Adrogué, y después vine a la capital a estudiar al conservatorio. Quería ser un profesional del teatro, me formé de manera integral, tomé cursos de manera muy ecléctica con diferentes profesores, tuve la posibilidad de viajar en festivales cuando era estudiante del conservatorio, estuve en Tbilisi, en la capital de Georgia, que fue el primer festival de teatro en democracia, y estaba Peter Brook ahí, estaba Vanessa Redgrave, no sé, estaban todos ahí. Nada menos que Peter Brook, ¿no? Peter Brook, entonces claro, ver eso a esa edad y ver esas compañías de teatro, entendí lo que era la disciplina del trabajo, del entrenamiento, el rigor, y eso a mí me motivó mucho para soñar ser un actor que pudiera atravesar esos grandes textos. Ahora, tengo entendido que a La Vida de Sueños llegás casi por concurso, digamos que te toman prueba y yo estaba haciendo al Rey Lear. personaje. Estaba haciendo Rey Lear con Alfredo Alcón, con dirección de Schumacher, y lo habían llamado a Juan Gil Navarro, mi compañero en Lear y amigo además, para hacer el personaje de Segismundo. Juan no se presentó a la audición, y cuando me comentó esa noche a mí me quedó dando vueltas. Digo, ¿por qué no me llamaron para audicionar? A veces es tan simple como necesitan un rubio, es tan simple como eso. Pero al día siguiente lo llamé a Juan y le dije: che, ¿te jode si lo llamo a Kid Stipe para decirle, que me enteré por vos? Para nada, al contrario. Vos no te vas a presentar, no me voy a presentar. Así que llamé al teatro para ofrecerme para la audición, si había tiempo y todavía alguna posibilidad. Justo esa noche Calixto Vieito, el director, que había venido, es un catalán, que estaba en Buenos Aires esa semana para definir el elenco, vino, esa noche iba a ver a dos actores de Rey Lear, o sea que iba a ver Rey Lear. Entonces me vio, me tomó una entrevista al día siguiente y audicioné un domingo a las 11 de la mañana, esos horarios raros que entras a la Martín Coronado, la sala de San Martín, 11 de la mañana un domingo. Y cuando estaba haciendo la audición con Calixto, era por un lado, por lo que significaba para mí Segismundo, por mi historia, porque cuando estudié, son personajes que yo estudié Siglo de Oro Español en cuarto año, con Julio Baccaro y además que qué vinculado que está con Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues fíjate que son casi contemporáneos Calderón de la Barca y Shakespeare, casi contemporáneos. ¿Cómo haces para darle verdad al verso? Que es algo que yo percibí en tu trabajo y que me pareció estupendo tu trabajo. ¿Cómo haces para darle verdad al verso? Que es muy difícil. Yo lo que hice fue, mi primer acercamiento al texto fue con Alfredo Alcón, mientras hacíamos Rey Lear. ¿Qué papel hacías? Recordamos. Yo hacía Edmund, sí. Edgar, digo. Edmund lo hacía Juan Gil Navarro, yo hacía Edgar, el que termina heredando el trono, ¿no? El bueno de los dos hermanos. El hijo, bueno, claro, el otro es un traidor. Es el bastardo que es el bastardo traidor. Actúa como traidor. Exacto. Y yo mientras hacíamos las funciones, nos encontrábamos antes con Alfredo, entonces le pedí si podíamos leer juntos algunos momentos de Segismundo para tratar de entenderlo un poco mejor. Yo lo que hice fue, Calixto dijo que él no iba a trabajar con el actor con el texto, lo que él hizo fue que cada uno vaya resolviendo más o menos lo que le pasaba. Entonces yo escribía los textos de manera de prosa, rompí el texto para mí. Entonces iba agarrando las ideas y más o menos iba encontrando lo que había que comunicar. Después trabajé con Rubén Schumacher la estructura del texto, que es alguien que sabe mucho de Siglo de Oro Español en Buenos Aires. Entonces trabajé con él. Y por último, cuando vino Calixto, con toda esa
idea que él tiene física y casi visceral del teatro, a partir de ahí el texto se fue incorporando de manera lúdica, ¿no? en el espacio. Ahora vos fíjate, vos decís visceral. En Lluvia Constante, la obra que estás haciendo actualmente en la plaza, un éxito, lleno total. Lo que se percibe es eso, lo visceral. La brutal potencia que le imprimen de la Serna y vos a los personajes. Todo un desgaste físico, están todo el tiempo chocando, tocándose, peleándose, degradándose, queriéndose a su manera, ¿no es cierto? Todo esto ocurre. Sí, parecería ser como que los personajes que has elegido últimamente, Edgar en Rey Lear, son personajes muy viscerales, de una enorme potencia dramática, mucho más de trabajo corporal que de otra cosa. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, yo un poco veo que la formación de un actor a veces me parece que es algo como una construcción en abstracto, porque uno no sabes qué personaje vas a hacer ni qué necesidades técnicas vas a tener. Yo me formé, estudié con Lerchundi Escobar, mimo, estudié ¿te acordás de Lerchundi Escobar? Mira qué increíble. He estudiado canto, también con Fernández, he tenido una formación ecléctica. De repente que en Segismundo calzó un personaje que abarcaba todas las necesidades físicas, técnicas vocales, momentos de una gran intimidad y de una verdad casi cinematográfica, en fin, era todo una gran exigencia técnica. Y Lluvia Constante, cuando terminó La vida de sueño, que para mí fue desde ya un punto de inflexión, porque realmente un actor necesita confianza, necesita ver que podés, uno sueña con hacer esos personajes, ahora ver que tenés 1000 personas en la Martín Coronado y que la obra está llegando y que en el monólogo, por ejemplo, de los sueños son, que estaba montado como un aria, solo, despojado de todo, ver que vos podés comunicar ese texto, que lo entendés y que lo podés transmitir con ese nivel filosófico que plantea Calderón, para mí me envalentonó, dije, bueno, está bien el camino. Empezó a concretarse algo que antes lo veía de manera abstracta. Y en Lluvia Constante fue Javier Dolte. Dije, ¿con qué director me gustaría trabajar después de haber trabajado con Calixto Vieito? Y entre Dolte y Vieito existe una gran relación, porque Dolte trabajó mucho en Barcelona, en el teatro de Calixto, y con la misma productora que trajo La vida de sueño acá, que es Focus. Entonces, cuando Pablo Combel me ofreció la obra y me dijo que le iba a dirigir Javier Dolte, y que la idea que él estaba tratando de armar era una dupla con Rodrigo de la Serna, actor que yo admiro, respeto y con quien tenía un gran deseo de trabajar, me pareció que era y la intimidad que tiene la obra. Claro, ¿no? Es terrible. ¿Qué pensás de tu personaje? Porque es el personaje que más matices tiene, porque el otro es más, tiene todo más claro entre comillas. En cambio, tu personaje por momentos es más sometido, lo construís con muchos matices, cosa que el espectador agradece muchísimo esto. ¿Qué pensás vos de este pobre tipo, ¿no? Me parece que es un pobre, los dos son dos pobres tipos. Sí, ¿no? a mí algo que me gustó mucho de la obra tiene que ver con que cuando termina la obra, la primera vez que la leí, uno no puede instalarse en el lugar convencional, moral, de decir, estoy de acuerdo con este o con el otro. Eso me interesó, esa amistad y lo que les pasa y cómo van reaccionando cada uno de ellos dos con lo que les pasa. Para mí el proceso de ensayo fue un proceso difícil porque reconozco que por donde anda este personaje, Rodo no es un personaje, en general venía a ser personajes un poco más, y encima venía a ser Segismundo, que era un personaje muy explosivo y muy expresivo, en una sala como la Martín Coronado. El grado de cierta, no digo misterio, pero tiene como un diálogo interno del personaje que al principio el público, yo mismo, no hay mucha señal de por dónde va. El personaje de Rodrigo está construido una traza mucho más potente de entrada, ya se planta como, son de esos tipos que aparentemente son de una sola pieza. Sin embargo, en el transcurso de la obra, eso se va a ir deformando. En el caso de mi personaje, es un personaje que va claramente de menos a más. Es un personaje que está y va creciendo hasta que en un momento comparte con el público algo que es de una gran intimidad, que es lo que a él le pasa con la mujer de su mejor amigo. Es todo lo que puedo decir de la obra, sí, bueno. pero es muchísimo al mismo tiempo. Y a partir de ahí es algo que a mí todas las noches me da mucha felicidad hacer, porque hay momentos
de una gran, no sé cómo llamarlo, de una gran honestidad interpretativa exige el personaje, que es cuando él cuenta lo que le pasa. Es puro teatro, es puro teatro. No, es simplemente tratar de dejar que eso suceda. Y es muy interesante para mí como actor hacer esta obra porque también mi personaje tiene mucho de la narración de la obra. Él es el que va narrando cómo fue esta historia. Entonces esa posibilidad de ambientar en la narración y de repente meterte a hacer la escena al segundo es un ejercicio absolutamente teatral. Es como cuando somos chicos. Yo lo veo a mi hija jugar y no es muy diferente. Vos vas a ser... Yo soy la mamá del arco iris, me decía ayer. Yo soy la mamá del arco iris y vos sos el hijo del arco iris. Ya pone un ambiente a la situación. Y al segundo están actuando. ¿Qué edad tiene? 3 años y medio. Ah, es una edad divina esa edad. Sí, es una edad para disfrutarla todo el tiempo. Te la disfrutás todo el tiempo. Sí, están como en permanente estado de poesía además, ¿no? Mira, yo veo teatro todo el tiempo desde 30 años, ¿no? Y es el lugar donde... La verdad, donde me apasiona, donde me siento vivo. Ahora, pocas veces ves eso que vos decís, esto está ocurriendo frente a mí, esto es teatro de verdad. Y en Lluvia Constante yo lo vi así. Incluso todo el dispositivo escenográfico que requiere un esfuerzo, entrar ese torino desvencijado, correrlo con el cuerpo, eso es teatro. Ves que cuando no hay ficción, es teatro. Es otra cosa, el teatro es otra cosa, es una ficción distinta a cualquier otra ficción. Está el actor transpirando, matándose, sufriendo, llorando. Claro. La verdad que uno lo agradece. Cuando uno ve... El teatro es de los actores, el teatro es de los actores. Y por eso cuando uno ve Shakespeare mal hecho, dice, no lo hagan, muchachos, no lo hagan, por favor no lo hagan, no lo intenten. ¿Es de grandes actores o no es? Es difícil, pero uno no, me parece que no es... me parece que cuando uno trabaja, así sea los grandes textos o textos contemporáneos como el caso de la obra de Keith Huff, Lluvia Constante, a mí me parece que la mejor manera de comunicar es ir desde lo que uno tiene ganas de comunicar, y en este sentido me parece que con Rodrigo nos hemos encontrado con ganas de comunicar muchas cosas. Somos dos actores que nos gusta comunicar, que nos gusta lo que hacemos, y que además trabajamos juntos. Cuando nosotros nos miramos en el escenario a los ojos, estamos juntos, empezamos y terminamos juntos. Y esto, alguno dijo que Lluvia Constante era un duelo actoral, y nosotros nos gusta llamarlo un dueto actoral. Es una pieza de dos, de cámara casi, como son dos instrumentos muy diferentes que se complementan para que juntos puedan sonar de una manera que uno pueda decir, estuve 90 minutos y me dejé llevar por la música de esta narración que pasa de todo, les pasa de todo. Y eso, ahora mismo decirlo me emociona porque ya es muchísimo, que te suceda aunque sea en 1 o 2 horas de teatro en toda tu vida es muchísimo, y yo me está sucediendo bastante seguido, así que bueno, espero que eso no se termine, ¿no? Furriel, te agradezco muchísimo esta conversación, felicitaciones por Lluvia Constante, es un trabajo estupendo, realmente estupendo, uno de los grandes actores de nuestra escena, Joaquín Furriel, protagonista junto con Rodrigo de la Serna, con dirección de Javier Dolte, de Lluvia Constante en el Teatro La Plaza. Enseguida regresamos.